Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta última sesión de diálogos corporativos. Como saben, durante este ciclo escolar y durante este ciclo de conferencias hemos hablado acerca de las distintas fuentes de financiamiento empresarial y el día de hoy cerramos este tema maestro hablando acerca de la estructuración de garantías de crédito y su tratamiento bajo el procedimiento de concurso mercantil. Nos acompaña para hablar acerca de este tema un panel verdaderamente de lujo, integrado por el doctor Sergio Martínez Arrieta y el licenciado Carlos Gómez González. Me permito presentarlos ante el foro. El doctor Martínez Arrieta es fundador de la firma Martínez Arrieta Abogados y se desempeña en el área civil y mercantil del despacho. Durante su trayectoria se ha desempeñado como juez, abogado, docente y autor de libros jurídicos en materia civil. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta además con estudios de maestría en Derecho y con un doctorado en Ciencias Jurídicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria profesional ha sido reconocida por el Colegio de Abogados de Monterrey, el Colegio de Abogados de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras organizaciones. Y como parte de su experiencia docente, ha impartido clases en la Universidad de Monterrey, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de la cual es además cofundador, y en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del TEC de Monterrey. Muchas gracias, doctor Martínez, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. El maestro Carlos Gómez González es licenciado en Derecho por nuestra facultad y recibió el título de maestro por parte de la Universidad de California, Berkeley School of Law, en 2016, donde además adquirió un certificado de especialización en Derecho de los Negocios. Es asociado principal de la práctica de Derecho Corporativo en la oficina de Garrigues, en la Ciudad de México. Carlos cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando todo tipo de proyectos de fusiones y adquisiciones, joint ventures, alianzas estratégicas, financiamientos, entre otros. Ha participado en diversos financiamientos, asesorando tanto a acreditados como acreditantes nacionales e internacionales, así como a bancos en financiamientos sindicados, participando en financiamientos que rebasan los 10,000 millones de dólares. Antes de incorporarse a Garrigues, Carlos trabajó en Mijares Angoitia, Cortes y Fuentes, donde se desempeñó en el área de Derecho Corporativo, Transaccional y de Financiamientos. Carlos, muchas gracias también por acompañarnos. Ahora te cedo la palabra, Carlos, para empezar a comentar este tema. Muchas gracias y al contrario, gracias por la invitación y gracias al doctor Martínez por la coparticipación. Déjenme aquí, en cuanto el sistema me lo permita, preparé una pequeña presentación para guiarlos. Creo, Bernardo, dime si ahí ya se ve bien en pantalla. Perfecto, Carlos. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de una primera parte que se trata de estructuración de garantías en créditos estructurados y voy a hacer un pequeño caveat primero. El tema de financiamientos de créditos de estructuraciones pues es gigantesco. Hay una serie de créditos bajo la ley mexicana, bajo el tipo de estructuras en los cross-borders que se pueden ver. Pues tener un crédito quirografario, habilitación, navío, hipotecario, etcétera, hipotecas industriales, etcétera. Entonces, el objetivo de esta charla es centrarnos un poquito en los créditos que se denominan de Project Finance, que han estado en auge en los últimos, ya tiene tiempo, pero vamos a hablar 10 años a raíz de un boom en desarrollo de infraestructura que tuvo México a raíz de la reforma energética de Enrique Peña, etcétera. Que fueron momentos que a la banca internacional le llamaron la atención, vieron negocio en México, entran. Y bueno, eso específicamente es lo que en finanzas se conoce como Project Finance, financiamiento de proyectos. Y entonces, por aquí traigo ahí un par de definiciones que creo que ayudan muy bien a entender el concepto y prácticamente
revisando libros, revisando en la web, estos dos párrafos creo yo que aterrizan muy bien a qué me refiero cuando hablo de Project Finance. Y es básicamente un método que permite deuda a largo plazo. Este no es un financiamiento que de pronto tú vas a ver para 3 años, para 5 años. Suelen ser arriba de 10. Algunas veces los ves en los 20 años. En otros países puedes verlos hasta por más. Yo creo que en México la tendencia es estar entre los 10 y los 20 años. Con bastante ingeniería financiera, porque se concentra en una cosa muy interesante que es la fuente de repago. Contrario a lo que los banqueros llaman un crédito corporativo y que los abogados conocemos como un crédito quirografario, donde yo te presto lana porque a ti como deudor me das confianza y conozco tu solvencia, etcétera. En un financiamiento de proyectos, lo que importa es el proyecto y la fuente de repago. Es decir, yo sé que hoy tú tienes asignada la construcción de una carretera, la construcción de una plataforma para darle servicio a Pemex, y yo ya sé desde hoy de dónde van a salir los recursos y cuándo van a caer esos recursos para el repago bancario. ¿Por qué? Porque tú ya, eso significa que tú ya tienes una concesión, tú ya tienes un contrato con Pemex, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera, que define claramente los hitos de cuándo empiezas a cobrar y cuándo puedes empezar a pagar al banco, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Este segundo párrafo me gustó mucho porque lo que te dicen, esta definición de YESCOM dice, is a seamless web. O sea, es una telaraña invisible que se pone encima del proyecto, que se pone encima de la empresa, porque lo que hace un Project Finance es cachar todo. Es decir, me gusta el proyecto, creo en el sponsor, en el grupo corporativo que está detrás de empujando la realización de este proyecto, y entonces dejo caer las telarañas encima de todo para que no se me vaya nada y yo asegure el repago, ¿no? Aquí me sigo para dar un poco de contexto de qué es el Project Finance en México y en el mundo. Bueno, pues es una industria nada más de más o menos 280 billones de dólares en el mundo. En Estados Unidos y Canadá de 76 billones, América Latina 16. En México al cierre del 2020 representó 3.500 billones de dólares. Y algo muy interesante, como lo pongo aquí, es con una caída del 49%. Es decir, un año anterior traíamos un mercado más o menos de 7.000 billones de dólares en México. Y esta tendencia ya no la puse porque no logré encontrar el dato para esta presentación, pero yo sí en su momento la había visto. Un año anterior, pues ubiquémonos, es el 2018, es época de elecciones, época de incertidumbre, y ese año, el 2019, también representó una baja similar. Entonces, es un mercado gigantesco en México, es un mercado que a los bancos les gusta, a la banca nacional y a la banca extranjera, y ahorita en la siguiente slide les platico un poquito de quiénes son los jugadores típicos en esta materia. Pero bueno, es un área gigantesca, es un área muy potente y de mucho negocio para México y para impulsar los proyectos por lo general importantes para el país. Tú tienes el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, pues era desarrollado a través de una estructura de Project Finance. Las plataformas que sirven a Pemex para explorar y explotar, pues muchas veces son concesionadas a privados que las logran construir a través de Project Finance. Y esto es por un motivo muy sencillo. Pemex, cuando te da una concesión, una licitación, lo que te dice, oye, yo quiero que construyas una plataforma y en el momento que la tengas, la vas a operar, yo te pago por la operación y yo te pago por la producción o por el proceso que sea que tú me hagas en el producto, que puede ser petróleo, puede ser gas. ¿Qué pasa? Que hay un periodo de construcción grande donde pues estoy construyendo la plataforma, estoy construyendo el puente, estoy construyendo la carretera, no ingreso un solo peso. Y es aquí donde el Project Finance entiende el mercado, entiende el negocio y dice, yo estoy dispuesto a meter dinero hoy
consciente de que no voy a ver más allá de intereses, porque los intereses sí se suelen pagar desde un principio, consciente de que no voy a ver repago de capital hasta dentro de algunos años, ¿no? ¿Cómo se estructuran este tipo de créditos? Cuando son para proyectos importantes, cuando son para proyectos grandes, suele ser a través de créditos sindicados. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la participación de más de un banco en un mismo crédito. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque el monto y el riesgo lo amerita. A mí me tocó precisamente en el 2020 todavía un proyecto de gas muy importante que más o menos fue por un monto de crédito de 600 millones de dólares, que bueno, pues 600 millones de dólares, ¿quién te los da, no? Entonces, lo que hacen los bancos es repartir ese ticket entre varios bancos porque les gusta el proyecto, les gusta el grupo empresarial que lo está empujando, pero es demasiado riesgo para asumir por un solo acreedor. Lo reparten entre todos, logran sumar equipo para llegar al monto del crédito y así es como le pueden entrar. De pronto entre ellos a veces existe, a veces no, depende del monto y la complejidad de los casos. Que esto lo puedes ver tanto en cross borders como en financiamientos sindicados puro y duro mexicano. Si participan dos bancos, también te topas con el Intercreditors Agreement. Y es un poco establecer, oye, ¿cuándo vamos a jalar un crédito? ¿Cuándo no? ¿Cuándo vamos a denunciar incumplimientos? ¿Cuándo no? ¿Qué mayoría se necesitan? Etcétera. Es una especie de gobierno corporativo entre bancos que otorgaron un mismo crédito. Y entonces, una pregunta muy obvia o que a más de alguno les estará surgiendo es si los créditos los da la banca internacional que se siente más cómoda teniendo un crédito bajo ley de Nueva York o bajo ley inglesa, pues ¿qué venimos a hacer los abogados mexicanos? Y la respuesta es bastante sencilla. Si bien los bancos se sienten más cómodos demandando el crédito bajo jurisdicción extranjera, la realidad es que los activos están en México y de nada le serviría a ningún banco ir a demandar a Nueva York para que su deudor en el Inter haga algunas desinversiones, venda activos, haga transferencias y para cuando tú ya ganaste en Nueva York y vengas a homologar tu sentencia en México, pues ¿qué crees? Que ni las sillas dejó la empresa, ¿no? Entonces, por eso es necesario que tú crees estructuras mexicanas que protejan los activos, que defiendan el crédito y que asegures de nuevo que la telaraña que el banco necesita encima de todo esto sea efectiva. Y ahí es donde entramos los abogados mexicanos. Ahí un poquito como referencia para platicar de nuevo, como les decía en la presentación pasada, de los jugadores típicos en este tipo de cosas, dependiendo los proyectos, dependiendo si es de infraestructura, si es de oil and gas, sueles toparte a la banca de desarrollo mexicana, que es muy activa, que es Banobras, es Bancomex, es Nafin. Hoy Bancomex y Nafin están bajo una misma dirección, pero no obstante eso mantienen sus balances separados y efectivamente son dos bancos. En alguna ocasión a mí ya me ha tocado tener una reunión con ambos y es la misma gente, pero bueno, al final representan a dos entidades financieras que son Banca de Desarrollo Mexicana y que tienen como objetivo pues ayudar a que los proyectos estratégicos de infraestructura, de comunicaciones, de energía sucedan. Después tienes a Banca Internacional, muy interesada en México, constantemente activa, participando y demás. Por poner algunos ejemplos, es Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi UJF, que también actúa como banco, Mizuho Bank es muy activo, Natixis, JP Morgan, BNP Paribas, Societe Generale, es la banca internacional, son los franceses, son Bank of China, son los chinos, son los japoneses, son Estados Unidos, son Reino Unido, y le entran a proyectos mexicanos, los sueles ver interesados, y les gusta la estructura de protección de acreedores, la estructura de garantías en México. La conocen bien, están familiarizados con ello y funciona muy bien. La banca nacional está de más decirlo, pues son los bancos que todos conocemos, Banorte, Citibanamex, Santander, BBVA, HSBC, muchos de estos con su doble cachucha de internacional y nacional,
tienes a un BBVA que pues en teoría es Banco Español, pero bueno, pues con Bancomer, con una larga historial de Banco Mexicano. Lo mismo con Santander, que pues es Serfín, etcétera. Es banca internacional que pareciera más local que internacional, pero bueno, es más o menos cómo funciona la estructura, cómo funcionan, quiénes son los bancos, quiénes son los que les gusta participar en estas cosas. Me sigo un poquito y aquí perdonen que las presentaciones no se me dan tan bien, pero bueno, ya está la información. Ahora sí, entrando en materia, eh, ¿cuál es, porque ya he dicho varias veces, les gusta la estructura de garantías mexicana? Bueno, ¿cuál es esta? Como decía desde un principio, sin duda hay un montón. Y hay todas las estructuras que se puedan imaginar ustedes, todas las que han visto en sus libros de derecho civil, de mercantil, etcétera. Pero bueno, de nuevo, regresando a la materia que es financiamientos de proyecto, hay una estructura muy común que les gusta a los bancos cuando participan en financiamientos así de grandes y ahorita van a ver por qué efectivamente se crea la telaraña encima de la sociedad. Primero, y es importante que lo diga, de alguna manera ya lo dije, pero lo aclaro, sueles tener lo que se llama un vehículo de propósito especial. ¿Y qué significa? En Project Finance, tú no tienes a lo que en el comercio se conoce como sponsor, tú no tienes al grupo corporativo arriesgando su patrimonio, arriesgando su balance. Tú lo que tienes es ese grupo corporativo, llamémosle Carso, llamémosle Hermes, llamémosle el que ustedes gusten y manden, que le gusta la infraestructura, que le gustan los proyectos energéticos, etcétera. Tú tienes a esa compañía creando un vehículo, por simplicidad llamémosle una subsidiaria, en donde mete los recursos suficientes para la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Pues ganar la licitación, obtener la concesión, todo lo propio para la constitución y operación inicial de esa sociedad, lo que le permita ir frente a ganar estos proyectos. Y una vez ganado, es esa sociedad, es ese vehículo el que tiene el contrato con un Pemex, con una Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con una, etcétera. Y es esa sociedad la que va a ir con los bancos a pedir el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que te van a pedir los bancos? Bueno, es una prenda de acciones. ¿Y por qué? Porque yo me aseguro que no va a haber un cambio de control sin que yo me entere. ¿Por qué? Porque la prenda de acciones, recordarán que la prenda tradicional para que se perfeccione requiere la entrega del título. Entonces, pues no se la vas a ir a vender a nadie por ahí si no tienes los títulos de acciones, ¿verdad? Entonces yo tengo mis títulos endosados en prenda, en mi caja fuerte, en la caja fuerte de los bancos, y me aseguro por lo pronto no va a cambiar el control, no va a cambiar la administración. Más allá de que el propio contrato de crédito trae una serie de obligaciones de hacer y de no hacer y una serie de declaraciones importantes que te limitan las transferencias, el cambio de control, el cambio de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de que tengas la obligación de hacer o de no hacer, pues los bancos quieren ponerte impedimentos de facto que no te dejen ir a hacer esas cosas. Entonces, la prenda de acciones es útil por eso. Aseguro que no va a haber un cambio de control sin que yo me entere. Y hay otra cosa muy interesante que los bancos le llaman el stepping right, que traducido al español es el derecho de entrar. ¿Y qué es el derecho de entrar? Que si yo ya vi, y al ratito vamos a hablar un poquito más de esto, pero si yo ya vi que de plano estás incumpliendo por todas partes y más, yo, como acreedor prendario de las acciones, además pedí un poder para votarlas en evento de incumplimiento, donde puedo ir a revocar poderes y puedo ir a cambiar la administración. Y por lo pronto me aseguro de cerrarla ya, ¿no? De que ya no salgan esos incumplimientos y que la gente no haga lo que le dé la gana. Esto, y de nuevo vamos a hablar un ratito de esto, pero pues esto siempre tiene temas importantes de responsabilidad. Y si yo voy y revoco tu poder y yo se lo otorgo a otro, cambio la administración, etcétera, bueno, pues como apoderado, aunque sea tu acreedor, como apoderado tengo deberes frente al poder dante, ¿no? Entonces, esto siempre es un tema con los bancos, les gusta pedirlo, pocos se animan a usarlo, pero bueno, un poco es eso. La siguiente y la más importante
de nuevo, para que se cree la red necesitas todas, pero yo creo que esta es la más sustancial de todos, es el fideicomiso de administración, fuente de pago y garantía. Y son las tres cosas. ¿Por qué es de administración? Porque yo le voy a pedir a la sociedad vehículo que aporte ahí todos los activos. Tú vas a ceder los derechos de cobro de tu concesión, de tu contrato de prestación de servicios, de lo que sea que tengas, tú lo vas a ir a aportar ahí. Tú vas además a aportar ahí todos los activos importantes que tengas. Oye, de pronto tienes maquinaria, tienes, yo qué sé, los activos que puedan existir, los vas a aportar al fideicomiso. Una vez aportado todo, administras el proyecto a través del fideicomiso, que si bien el fideicomiso, como sabemos, no tiene personalidad jurídica propia, actúa a través de la personalidad jurídica del fiduciario, lo que se convierte en que el fiduciario te da un poder en relación al patrimonio del fideicomiso número 1, 2, 3, para que tú puedas ir y operar el proyecto. Esa es la parte de administración. La segunda es la fuente de pago, y esta, bueno, pues, es la parte más importante para los bancos, porque más allá de lo que un banco te cobra por comisión de apertura, por estructuración y la comisión que ustedes gusten y manden, pues si no me repagas del crédito, las comisiones de nada me sirvieron, ¿no? Entonces, la parte de fuente de pago lo que asegura es que al tú haber aportado el proyecto y notificado, esto entiéndanlo como una cesión de derechos de cobro. ¿Y qué pasa? Pues para que una cesión de derechos de cobro sea perfecta, tú tienes que ir a notificarle al deudor de esos derechos de cobro que hay un nuevo acreedor. ¿Qué pasa en la práctica? Que entonces tú tienes a Pemex, tú tienes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tú tienes al deudor original que ustedes quieran, que ya le va a pagar directamente al fideicomiso, porque a él ya se le notificó una cesión de derechos y un nuevo acreedor. Entonces él va a venir a pagar directo al fideicomiso y el fideicomiso tiene lo que nosotros conocemos como una cascada. ¿Y qué va a pasar? El fideicomiso va a ir palomeando todos los bullets. Paso número 1, bueno, pues se imaginarán cuál es, que el fideicomiso cobre todos los gastos que no se le hayan pagado, ¿verdad? Paso número 2, que se paguen los intereses de los bancos. Paso número 3, que se pague el capital. Uno que se me olvidó es pagar, y este es en realidad el primero, y ahorita les voy a decir por qué. El número 1 es pagar los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo no te dejo pagar a tus constructores, a tus prestadores de servicio, a tus proveedores, etcétera, 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 pues mato a la gallina de los huevos de oro. O sea, yo necesito que el proyecto opere, incluso si pagan a sus proveedores antes que a los bancos. Pero es que si le pagan a los bancos y no le pagan a los proveedores, se acabó el negocio para todos. Entonces, ese es el número 1. Después los que les había platicado ahorita, y vas corriendo la cascada, ¿no? Pagas intereses, pagas capital, y una vez recorrido todo, llega a lo que se conoce como una cuenta de libre disposición, donde ya los bancos les dicen, aquí tu empresa ya puedes hacer con este dinero lo que tú gustes. Algunas veces limitan los bancos distribuciones de utilidades, algunas veces las permiten, depende mucho de la medición de riesgo que los bancos vieron a la hora de estructurar esto. Suele ser un tema más financiero que legal. De pronto, si tú también en el due diligence encontraste algo de preocupación, bueno, pues sí te van a pedir que hagas una reserva. Y ¿sabes qué? No liberas eso, creas reservas. Mismas reservas están en la cascada, pero bueno, es más o menos funciona así. La última es una prenda sin transmisión de posesión, o bueno, la última en esta primera parte de la estructura es una prenda sin transmisión de posesión, y lo que hace es, bueno, yo ya te di en prenda las acciones y yo ya te aporté todo al fideicomiso, pero de pronto no puedo aportar al fideicomiso las plumas, las sillas, los lápices y la impresora, ¿no? Por un lado, o de pronto tengo algo de difícil enajenación. Tengo algo que propio del proyecto, por ejemplo, que para yo poder aportarlo al fideicomiso necesito ir a pedir alguna autorización de alguna autoridad y nos va a tomar un montón de tiempo. Entonces, por estas dos cosas, tú creas la prenda sin transmisión de posesión, que tiene el objetivo de ser cachar todo lo que no cachó. Entre abogados luego nos referimos a ella como el catch-all. O sea, con eso te aseguras de terminar de implementar la telaraña. Un cuarto documento en esta lista que yo no quería dejar de incluir es el pagaré. ¿Y por qué hablo un poquito con duda de él? Bueno, en un Project Finance, estrictamente hablando, el riesgo es a nivel de la sociedad vehículo.
Y si yo ya te aporté todo el fideicomiso, y si yo ya te di una prenda sin transmisión de posesión, pues todos mis activos los tienes tú en el fideicomiso. ¿Para qué quieres un pagaré que me vas a venir a embargar lo que ya tienes en el fideicomiso? Dicho eso, hay dos motivos importantes para mantener el pagaré. Número uno, a los bancos les gusta como documento para evidenciar la disposición. Tú muchas veces tienes momentos diferentes entre la firma del crédito y que realmente se disponga, se libere del dinero del crédito, y el pagaré de alguna manera los bancos lo perciben como, bueno, aquí está el documento final donde se liberan los fondos, ¿no? De nuevo, y ahorita el doctor Martínez seguro tendrá mucho que decir en este tema. Y hay un segundo motivo, cuando aquí toma verdadera relevancia, cuando los bancos por algún motivo logran subirse más allá de la sociedad del vehículo, es decir, a las filiales, a la controladora y demás, cuando logras meterlos a ellos como deudores o como avales o como obligados solidarios del crédito y del pagaré, entonces aquí sí es un documento súper importante porque te permite, sí, tú tendrás todo en el fideicomiso y las prendas, pero además te va a permitir ir a demandar a otras entidades con todas las ventajas que nos da el pagaré. Y por último, que a lo mejor esto es demasiado técnico, pero no quería brevemente dejar de mencionárselos, es lo que se conoce como el convenio directo, o en inglés el direct agreement. Te lo piden mucho los gringos, los europeos, los ingleses. ¿Y qué significa el convenio directo? Cuando tú tienes un proyecto de este tipo, una concesión, una tal, bueno, tú en el fideicomiso vas a tener, que ya no hablé mucho de esa parte porque decíamos es de administración, fuente de pago y de garantía. Y me faltó hablar de la garantía. Pues, ¿qué significa? Que tú vas a tener un procedimiento de ejecución en el fideicomiso, que ahí mismo le vas a poner, oye, pues yo voy a notificar al fiduciario que tú me incumpliste y si no le acreditas el que sí me pagaste, vámonos, yo empiezo a ejecutar, algunos son más rudos que otros, algunos se animan a ejecutar, otros no tan rápido, pero bueno, en estricto sentido, creas la posibilidad de los acreedores de vender el proyecto. Y el convenio directo lo que te permite es, número uno, hace las veces de la notificación de la cesión de los derechos de cobro de la que ya les hablaba. Y número dos, en el convenio directo ya le dices a la autoridad, el que me debe me está dando esta garantía y si me incumple, yo voy a ir a vender el proyecto y tú lo vas a reconocer. Entonces, eso te cambia toda la perspectiva, donde ahora realmente tienes las riendas del negocio y puedes ir, vender, traspasar y buscar otra empresa para que adquiera el proyecto, para venderle el control y a lo mejor ya no estás hablando de le cobro a mi deudor, sino vendo los activos, vendo el proyecto y de acá recupero la deuda, ¿no? Entonces, estos son los típicos 5 documentos, más o menos, de pronto en alguno le metes una segunda prenda sin transmisión de posesión por un activo específico, por alguna cuenta bancaria que las partes acordaron que queda fuera de esto. Existe otra cosa que se llaman los créditos IVA, que también van muy de la mano con estos 5 documentos y donde tienes que sacar muchas cosas. Más bien esta estructura no toca el crédito IVA y por ahí tendrás una prensa sin transmisión de posesión compartida, etcétera. Pero estos son meramente los 5 documentos que tú encuentras en un financiamiento estructurado de este tipo. Y bueno, aquí pasamos, bueno, ya hablamos de la estructuración. ¿Y qué pasa si no sucede, verdad? ¿Qué pasa si no cae el dinero? ¿Qué pasa si las partes se vuelven locas y dejan de pagar o simplemente no quieren pagar o no hay recursos de pago? Y yo me voy a detener, voy a hablar de una primera parte y después me voy a detener porque, bueno, pues hay una parte contenciosa muy interesante y muy compleja que bueno, pues el doctor Martínez nos platicará un poco más. Lo primero es la cura. Prácticamente todos los contratos traen una previsión que se llama tiempo de cura. ¿Y qué significa esto? Bueno, si me incumpliste en alguna obligación, no voy a llegar ya con el actuario y a embargar y no voy a ejecutar todo al día 1. Voy a intentar que te regularices. Y entonces existe un procedimiento de cura a partir de que te notifico, por ahí en el primer párrafo lo pongo. Muchos bancos cometen el error de pensar que por el simple suceso
de un incumplimiento, los documentos y las protecciones se activan. Y la mayoría de las veces, estaba hablando casi todo de banco, me cambio la cachucha a la cachucha de deudor, y la mayoría de las veces vas a decir, bueno, todas esas obligaciones de hacer y no hacer, pero las cosas se activan a partir de que me lo notifiques, porque a lo mejor ni me he enterado, y cómo lo curo si ni me he enterado. Y entonces, a veces existen incumplimientos reales que están negociando los bancos con los deudores, los bancos pensando que sus protecciones están activas, pero no ha sucedido la notificación. Entonces, realmente, en estricto sentido, no están corriendo los tiempos, no están corriendo los plazos, y no te vas a poder saltar a la ejecución. Vas a tener que empezar desde el paso 1. Entonces, eso es el concepto de cura. Típicamente, o yo diría en el 99.99 de los casos, la cura no aplica al pago de principal. Si de pronto incumples y pagas, todas las cláusulas de incumplimiento lo que te van a decir es, en caso de que exista un evento de incumplimiento y continúe, pues pasará tal, tal y tal. Entonces, si de pronto, aunque no haya cura, si de pronto pagas, pues ya no continúa el evento de incumplimiento. Si no se habían ejecutado las cosas, de alguna manera te regularizas. Pero no hay como tal un plazo de cura donde yo no pueda iniciar acciones preventivas. Entonces, esa es la primera parte, la cura. Una segunda parte, y de nuevo, antes del litigio, es la prevención. Oye, ¿cómo empiezo yo a cerrar las llaves? Los dos más fáciles eran los que ya adelantábamos ahorita, a través del fideicomiso que administra y a través de la prenda sobre acciones. Yo puedo empezar a revocar poderes, yo puedo cambiar la administración, yo puedo asegurar, o sea, si de pronto le tengo miedo a mi deudor de que estoy viendo que está haciendo acciones en contra del proyecto, en contra de los bancos, pues yo sí tengo las facultades de empezar a cerrar las llaves. Tengo que notificar los incumplimientos, tengo que notificar al fiduciario, pero bueno, tengo estas estructuras donde yo puedo cerrar llaves sin todavía ponerme los guantes de box y darte chance a ti, ya medio maniatado, pero darte oportunidad a ti, deudor, de que solucionemos los problemas que existieron. Aquí hay un tema en lo que hablo de prevención que al ratito a ver si el doctor Martínez y yo lo podemos platicar, pero la realidad es que en la práctica los bancos no se animan a revocar y otorgar poderes, no se animan a cambiar el consejo de administración, salvo que ya el litigante los traiga ahí encima. Tienen mucha preocupación de las responsabilidades que eso conlleva, y con justa razón, Pero bueno, eso es esa parte. Y la última, pues son las ejecuciones de los documentos como tal. Tú tienes un fideicomiso de garantía con su propio procedimiento de ejecución, tú tienes el pagaré, que como decía, si está limitado a la sociedad proyecto, a la sociedad vehículo, que tú tienes todos sus activos, pues el pagaré de poco te sirve. Pero si de pronto lograste meter al sponsor o alguna otra compañía del grupo en la estructura de deuda, entonces sí es un vehículo muy efectivo, porque como todos aquí sabemos, pues vas a ir rápido a embargar. Y bueno, la última, en la que tampoco es la idea abundar mucho, pero pues tendrá que haber un juicio en la jurisdicción del crédito, porque recordemos que todos estos documentos de los que hemos hablado, que son mexicanos en este tipo de estructuras, son accesorios de un documento principal, que es el contrato de crédito sujeto a jurisdicción extranjera. Y entonces ahí te vas a meter tú en todo un tema de notificaciones en el extranjero. Normalmente desde el principio pides que otorguen a alguien un poder para que tú puedas ir a notificarlos en Nueva York, en Londres, en donde se pactó la jurisdicción. Pero bueno, no podemos hacer como que no existe. Tiene que suceder aquel crédito, aquel juicio, llevarlo en Nueva York, llevarlo en Londres, y a la par nosotros acá, junto con los litigantes, pues empiezas a cerrar llaves, empiezas a poner candados donde puedas y empiezas a avanzar los procesos que se puedan. Aquí, por último, y de nuevo yo ya estoy por terminar para ceder la palabra al doctor Martínez, pero bueno, ese es el mejor escenario, y el mejor escenario es que allá, bueno, cerraste llaves, incluso te fuiste a juicio, pero lograste recuperar. Pero hay un último y peor escenario, que es el incumplimiento generalizado en las obligaciones de pago.
¿Por qué? Porque esto significa un concurso mercantil, y el concurso mercantil es tierra de nadie, porque ya de pronto tus garantías, pues el juez de concurso tiene bastantes facultades para permitirte o no ejecutarlas. Tus bancos con tu intercreditor agreement, que eran muy amigos, pues ya cada quien empieza a proteger y velar por sus intereses y se vuelve bastante complejo. Entonces, los bancos, con toda esta estructura que platicamos, van a tener una posición privilegiada en el juicio de concurso mercantil. Pero eso no significa que ya por eso no van a sudar. Eso no significa que ya por eso no van a tener momentos complicados de cobranza. Y bueno, dicho eso, por mi parte es la presentación del tema, de la estructuración, de cómo funciona, y pues cedo la palabra al doctor Martínez, que seguro se va a estar quemando también por decirnos cómo sucede esto después de que todos los documentos no se cumplen, ¿no? Gracias, Carlos, por tu intervención. Yo quisiera, nada más, antes de permitirle al doctor Martínez la palabra, recordarles a todos que pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través de la función de preguntas y respuestas que les debe aparecer en su barra de herramientas como Q&A. Y estas las contestaremos al final de la exposición del doctor Martínez, ¿no? Entonces, pueden ir planteando las preguntas de una vez y una vez que terminemos las exposiciones, las iremos contestando. Nada más quería hacer esa aclaración. Ahora sí, doctor Martínez, adelante. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok. Primero voy a tratar de hacer una síntesis de cómo es el tratamiento general de las garantías dentro del concurso mercantil. Y luego, consciente de que yo siempre tengo un problema para cada solución, me gustaría concluir analizando las 4 variantes que presentaba Carlos sobre garantías que acostumbran en sus financiamientos. Bien, empecemos con el aspecto general. El crédito básicamente está garantizado por 2 grandes áreas que distinguen el tipo de garantía que se tiene. Desde luego, la primera, la más común, es la garantía quirografaria. En ella, obviamente, la garantía que tienen los acreedores es el patrimonio total del deudor. Y la segunda forma de garantía es la garantía real, que se puede manifestar a través de la prenda, que es la figura típica, o a través de la hipoteca. Y dentro de la prenda podemos también hablar de la prenda sin transmisión de posesión, a la que refería Carlos. Y otra garantía que se ha utilizado últimamente es la fiduciaria. La dejamos los comentarios también para más adelante. Entonces, básicamente, el acreedor tiene 2 grandes sectores para defender su crédito: las garantías quirografarias, que le constituye el patrimonio total del deudor, y las garantías reales, donde algún bien se ve afecto a garantizar el crédito que se otorgó. Bien. Traslademos estas dos ideas al mundo del concurso mercantil. Hablemos primero de las garantías quirografarias o garantías personales. Ahí es importante destacar el concepto de masa concursal. La masa concursal está definida por el artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles, más o menos en estas palabras. Masa se refiere a la porción del patrimonio del comerciante declarado en concurso mercantil, integrado por sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente excluidos en los términos de esta ley, sobre la cual los acreedores reconocidos y los demás que tengan derecho pueden hacer efectivo su crédito. Regresamos. El acreedor quirografario tiene como garantía todo el patrimonio. En materia de concurso, ese patrimonio lo vamos a llamar masa concursal. Entonces, la ley de concursos te va a permitir instrumentos para configurar esa garantía quirografaria que tienes. Te va a dar en el artículo 112 y siguiente lo que se llaman en la doctrina concursal acciones integradoras. Y dentro de esta figura de acciones integradoras, que son las acciones que tienes para promover el fraude de aquellas operaciones en las que los bienes del comerciante han salido de su patrimonio para que sean restituidos o sean integrados de nueva cuenta. Entonces, la ley de concursos, a partir del artículo 112, te va a regular las acciones integradoras.
Y aquí surge un concepto importante que te permite configurar bien la masa concursal, lo que se llama periodo de retroacción. El concurso se da cuando hay una incapacidad generalizada de pago. Pero esta incapacidad generalizada de pago, es decir, pagar con tus bienes ordinarios, tus deudas ordinarias, no es un fenómeno que surja de un día para otro. Es un proceso de descomposición de la empresa que tarda tiempo. Entonces, cuando te declaran en concurso, la ley establece una presunción de que tu incapacidad de pago se encontraba 270 días anteriores a la fecha en que se te declaró en concurso. Entonces, esa presunción que retrotrae los efectos de la sentencia de concurso mercantil es importante porque todas las operaciones que se realicen durante el periodo de retroacción pueden presumirse nulas y en consecuencia los bienes que fueron objeto de esas operaciones pueden regresar, reintegrarse a la masa concursal y con ello se fortalece la garantía quirografaria que se tiene. Entonces, este periodo de retracción es muy importante para delimitar el contenido de la masa concursal. Conviene precisar otro elemento importante del periodo de retroacción. Si eres un acreedor subordinado, y más adelante comentamos en lo de acreedor subordinado, tu periodo de retroacción es el doble. O sea, 270 días por 2 veces. Y entonces se extiende todas las operaciones que los acreedores subordinados realicen con el concursado, se extiende a un periodo mayor de tiempo y se les puede anular sus operaciones. Todo esto con el fin de regresar bienes a lo que se conoce como la masa concursal, que es el patrimonio del concursado. Y respecto a la masa concursal, para definirla también, para delimitarla, hay otra figura que se conoce como presunción muciana. Es muy interesante, aunque es de poca aplicación práctica, porque solo sucede cuando el comerciante es una persona física. Y básicamente es los bienes adquiridos por la cónyuge, la concubina, algo equivalente del comerciante, adquiridos 2 años antes de la declaración de concurso, se presumen que pertenecen a la masa concursal. No importa, si es sociedad conyugal, también 2 años se retrotrae y se presumen que son bienes de la masa concursal. Entonces, en el artículo 112 y siguientes, se trata de fortalecer el concepto de masa concursal porque esta es la garantía que se tiene para los acreedores quirografarios. Bueno, puedes agregar a tus garantías personales la obligación de un tercero que coadyuve en el pago, que garanticen el pago. Primero, el tratamiento va a ser distinto. Si el tercero es un obligado solidario, su patrimonio se acumula al del concursado para responder de los créditos y se pueden deducir acciones en forma directa. En cambio, si es un garante, se nos complica un poco la situación, porque la suerte del garante de alguna forma pende de lo que resulte del convenio concursal que en su momento se pueda aprobar. Entonces, la figura del garante pudiera tener escape en un concurso en cuanto se ve beneficiado por los alcances de la sentencia concursal. Cabe aclarar que la etapa de conciliación, que es la primera etapa del concurso, debe terminar con un convenio de pago, con un convenio concursal. Y ahí se establecen las bases de cómo se van a cubrir los créditos. La firma por parte de los acreedores de este convenio, en las reglas generales del derecho civil, significaría una novación, una subrogación, una modificación de la obligación original y eso provocaría la liberación de los garantes o de los obligados solidarios. Sin embargo, nuestra ley, específicamente en el 166, le privó ese efecto del derecho general a la materia de concursos. Bien, el otro mundo de garantías que podemos tener dentro del concurso son las garantías reales, que básicamente es la prenda y la hipoteca. Y dentro de la hipoteca hay una figura que contempla la ley de instituciones de crédito que se conoce como la hipoteca industrial. Esta hipoteca afecta todos los bienes de la unidad empresarial. Totalmente. En mi opinión, la garantía hipotecaria industrial dentro del concurso debe ser anulada, porque al abarcar todo el patrimonio, es decir, toda la masa concursal,
deja sin garantía al resto o al mundo restante de acreedores concursales. Entonces, me parece que la figura de la hipoteca industrial es una figura que atenta contra el derecho de propiedad de los demás acreedores, y al amparo del artículo 27 creo que podemos conseguir la inconstitucionalidad de ese tipo de hipotecas. Bien, nuestra legislación concursal dentro de las garantías reales habla de los créditos con privilegio especial, y ahí se refiere a todos aquellos que tengan un derecho de retención o de preferencia sobre el objeto propio de su contrato. Ejemplos clásicos son los de habilitación o avío o el contrato refaccionario. Hay otras figuras que ameritarían mayor estudio. Si tienen alguna preferencia de ventaja sobre los demás créditos, como sería la compraventa con reserva de dominio. Pero en fin, esa sí sería una figura difícil de analizar. Bueno, ¿cuáles son las reglas que yo le aplique, que la legislación concursal le aplica a las garantías reales? Primero, en la etapa de conciliación, si el bien que tú tienes en garantía real no es indispensable para la operación ordinaria de la empresa, puedes venderla, puedes obtener la autorización de venderla. Tu apoyo va a ser el artículo 75 de la ley de concursos. Entonces, si el bien que tienes en garantía no es indispensable para la operación ordinaria, en la etapa de conciliación tú puedes disponer del bien dado en garantía real. Si el bien sí es esencial para la empresa, en la etapa de conciliación no lo vas a poder enajenar. Vas a tener que esperar a que dicten la sentencia de convenio, donde se apruebe el convenio concursal. Y ya una vez que se apruebe el convenio concursal, tendrás 30 días para iniciar la ejecución de tus garantías reales. Aquí habría una duda. Vamos a suponer que el convenio concursal hace o manifiesta la posibilidad de que la empresa en concurso tenga futuro. Si es así, ¿cómo voy a permitir que un acreedor con una garantía real sobre un bien esencial para la empresa que no votó y que tiene derecho a vender su garantía, vaya a proceder con la venta? Porque si lo permito, esa venta va a desarticular la posibilidad del cumplimiento del convenio que acabamos de aprobar. Bueno, esta pregunta, este cuestionamiento no tiene respuesta. Pudiera ser como respuesta por analogía el artículo 214 que está previsto para el caso de la quiebra propiamente, no tanto para la etapa de la conciliación. Y la garantía real, en la etapa de quiebra, tú tienes derecho a enajenar tu garantía real, pero se puede evitar si el síndico te garantiza el valor de tu garantía a través de fianza, considerando que la misma es necesaria para poder vender la empresa como tal, como en conjunto. Bueno, desde luego es mejor tener garantía real que no tenerla. ¿Cuáles serían los peligros que yo veo en materia concursal para las garantías reales? Primero, y esto lo apuntó Carlos, dentro del concurso, el juez tiene facultades de dictar medidas cautelares. Cuidado con las medidas cautelares. Estas te pueden impedir la ejecución de tu garantía real. Nos ha sucedido en algunos concursos. Y a veces la vigencia de las medidas cautelares se extiende por varios años. En consecuencia, para ti será un peligro el pronunciamiento de medidas cautelares. Y el combate de las medidas cautelares dentro del concurso mercantil es un verdadero vericueto. Es muy complicado, porque tú no puedes interponer recurso alguno de una medida cautelar hasta que no seas reconocido como acreedor concursal, y eso sucederá en el futuro dentro del concurso. En fin. Otro peligro para tus garantías reales lo va a constituir lo que se conoce créditos contra la masa. Los créditos contra la masa no entran a la prelación ordinaria de los créditos que están en el concurso. Es decir, hay dos tipos de créditos: créditos contra la masa y créditos en la masa. Los créditos contra la masa son pocos, son los créditos laborales, los créditos judiciales de mantenimiento, de protección,
y todos aquellos créditos que fuiste obteniendo o generando durante el funcionamiento de la empresa cuando estaba dentro del concurso. Esos créditos son contra la masa. Esos esos van primero que todos los demás créditos que están en la masa, que son los acreedores prendarios, hipotecarios o simplemente quirografarios. Entonces, para ti otro peligro que vas a tener para ejecutar las garantías en el concurso va a ser los créditos contra la masa. Y dentro de los peligros también que tiene el acreedor con garantía real son los juicios laborales. Desafortunadamente, nuestra legislación no reguló las relaciones que deben existir entre el mundo laboral y el mundo concursal. Se mantienen independientes y te vas a dar cuenta de que pronto la Junta anda haciendo remates y demás sin pedir autorización del juez concursal de manera separada. Y ese es un peligro de que puedan afectar tu garantía. Ahora, hay otro tema también delicado. Los créditos laborales que pueden mermarte tu garantía real. La Constitución prevé que es un año de salarios máximo. Sin embargo, la ley concursal lo extiende a 2 años. Entonces hace más fuerte los créditos laborales frente a ti. Este tema ha sido materia de discusión. Bueno, y otro tema que yo veo peligroso para los que tienen garantías reales, incluso quirografarias, es que te puedan calificar a ti como acreedor subordinado. Siendo acreedor subordinado aquel que tiene cierta relación mediante la cual puede determinar el manejo, la administración, la dirección de la empresa concursada. El fideicomiso de garantía se está utilizando. Tiene una ventaja que la jurisprudencia ha dado cuenta de ella. El patrimonio que esté dentro del fideicomiso no pertenece a la masa, a la concursada. Salió de la concursada. Por lo tanto, es independiente y lo puedes ejecutar al no ser bienes que pertenezcan a la masa concursal. Entonces, de entrada te diría, oye, suena bien lo del fideicomiso de garantía, creo que es la mejor garantía que puedo tener en concurso. ¿Qué peligro le podría haber? Bueno, que consideren, primero, el fideicomiso como tal puede ser llevado a concurso mercantil. Me explico. Es importante distinguir el concepto de sociedad mercantil y el concepto de empresa. La figura, el concepto importante para la materia concursal no es el de sociedad mercantil, es el de empresa. Y la empresa es un conjunto de bienes destinados a un fin. Y eso es un fideicomiso. Sobre todo si es de administración y medio de pago. Se está convirtiendo en una empresa. Por lo tanto, un fideicomiso de ese tipo puede ser llevado a concurso. También me preocuparía que tu fideicomiso se convirtiera en patrón solidario y de alguna forma adquiriera el pasivo laboral de la empresa que transmitió los bienes al fideicomiso. En México no está legislado expresamente, en otras legislaciones sí. Hay una figura que se llama extensión del concurso. Si yo acredito que la empresa concursada, la que tiene problemas para pago, sustrajo de su masa, de su patrimonio, ciertos bienes para formar un fideicomiso de garantía, de administración y de pago, yo creo que puedo lograr la extensión del concurso y en consecuencia llevar a concurso al fideicomiso mismo. Bueno, básicamente eso es. No sé, Carlos, si pudieras hacernos el favor de poner la diapositiva de las cuatro garantías que traías, me llamaron la atención. No sé si te la complico mucho. No, debe estar fácil y ahorita te platico una experiencia reciente que yo tengo de un fideicomiso de administración, fuente de pago y garantía en un concurso mercantil hoy y las facultades de cómo lo ha, cómo decirlo, cómo lo está manejando el juez concursal. Que no está muy lejos de lo que tú dices, pero si quieres, aquí está ya la presentación que dices y ahorita lo platicamos. A ver, lo que te voy a decir es sobre la marcha y sobre lo que escuché de ti. Por lo tanto, tómalo con todas las reservas del mundo, ¿sí? Sí. Me voy prenda sobre acciones. ¿Qué me va a permitir la prenda sobre acciones? Mantener el control de la sociedad en el momento en que yo lo desee. Puedo cambiar de consejo, puedo convocar asambleas, puedo muchas cosas, ¿verdad?
Entonces, si tengo el control de la empresa a través de la prenda sobre acciones, yo soy un acreedor subordinado en los términos del artículo 15 de la Ley de Concursos Mercantiles. Y en consecuencia, ninguna de mis garantías vale frente a la masa. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo para estudiarlo. La estructura de que tú estás fuera de la masa concursal con el patrimonio del fideicomiso. No, la primera garantía que menciona tu cuadro es prenda sobre acciones. Es una garantía. Yo te entrego en prenda mis acciones de la empresa que va a pedir prestado. Desde el momento en que te entrego en prenda mis acciones, tú puedes controlar la empresa. Desde el momento que puedes controlar la empresa, has entrado en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Concursos. Puedes manejar la administración. Y por lo tanto, eres un acreedor subordinado. Y si eres acreedor subordinado, perdiste garantías. No, nosotros un poco como lo estructuramos es con las reservas de el que tenga el derecho no significa que se ha activado el mismo y una cosa es que pueda detonar todo esto y otra cosa es que ya efectivamente sea controlador de la sociedad y efectivamente me convierto en una parte relacionada que estaría subordinada conforme a la ley. Entonces es un punto fino, es un punto de mantenerlo claro contractualmente, eso te digo, es un poco como nosotros lo manejamos, porque en la práctica, la realidad es que nadie se anima a la ejecución de esta, y cuando hablo de ejecución no hablo de llevar a demandar la prenda de acciones, sino a efectivamente tomar control de la sociedad, número uno, por lo que acabas de decir, y número dos, porque no solo eso, ahora estaría dando pie a que los accionistas reales, a que los deudores prendarios vengan además a demandarme porque yo como su apoderado de las acciones tengo deberes de cuidado, de administración, etcétera, 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 frente a ellos. Entonces, de nuevo, es curiosa esta prenda porque a los bancos, y esto es de alguna manera una estructura muy típica en los países anglosajones que les gusta ver en México, la facultad de poder cerrar la llave. Pero la realidad, como lo digo, de tener las facultades a ejercer las facultades, y yo te lo digo en algunos que he visto, primero van frente al juez y primero demandan y primero tratan de ejecutar todo antes de efectivamente irse por estas vías rápidas de protección contractual, ¿no? Pero bueno, sin duda interesante y de nuevo que estamos hablando de créditos que como puede ser un simple un incumplimiento, donde sería muy efectivo, si ves ya una posibilidad real de concurso mercantil, pues sin duda para las antenas y las estrategias empiezan a ser diferentes, ¿no? Pero sí, de acuerdo con lo que dices. Hay un punto que a mí me preocuparía. A ver, el escenario es, tengo la prenda, pero no he usado las facultades derivadas de las acciones. Por lo tanto, no he entrado en el supuesto. Pero ahí yo me preguntaría, ¿y el que te las dio en prenda tiene la posibilidad de modificar la administración o está impedido porque otorgó ya en prenda sus acciones que pudieran decidir cambios? No, mantienen la estructura típica, es que ellos mantienen todo el control corporativo, todos los derechos corporativos y económicos de las sociedades hasta que exista un evento de incumplimiento y los bancos ejecuten estos derechos de los que estamos hablando. Entonces, hasta antes de esto, el deudor prendario mantiene control total de la sociedad y su administración. Ok, está bien. Me queda claro. Está bien. Sí, tienes el tema de la responsabilidad. Es que sin duda, y nadie es bien chistoso porque de bote pronto suena muy eficiente, ay, voy y cambio la administración, pues sí, y para que te vengan a demandar cuando tú estabas, entre comillas, en una posición cómoda, nunca va a ser cómodo que te deban y no te paguen, pero cómoda porque eres acreedor y tienes acciones para cobrar, ahora vas a resultar demandado y ahora alguien muy que le gusta complicar mucho las cosas, hasta acciones fraudulentas y va a intentar perseguir, ¿no? Entonces, la realidad es de esas cosas. Esta garantía, por ejemplo, es de esas que a muchos bancos les gusta tener y prácticamente yo no lo he visto en la práctica ni una sola vez que se animen a ejecutar este tema. Déjame hacerte otro comentario. Acuérdate, para cada solución que tú presentes, yo tengo un problema. Déjame hacerte otro.
Hoy en día, creo que es a raíz de la reforma de 2014, la ley de concursos mercantiles te pide que cuando solicites tu concurso mercantil, acompañes el acta de la Asamblea General extraordinaria, no dice extraordinaria, yo le agrego extraordinaria, donde te autorizan a solicitar el concurso mercantil. En este caso no lo puedo hacer porque no tengo las acciones. Entonces, No, tengo que hacer que mi acreedor solicite el concurso mercantil. no, porque sí, de nuevo, mantienes derechos de cobro, perdón, mantienes derechos económicos de las acciones, está registrado como accionista en el libro de registro de accionistas y se reconoce corporativamente todo esto que estamos hablando, incluyendo sin limitar tu facultad de seguir celebrando asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que sucede en estos financiamientos es que cualquier aumento de capital lo celebran los accionistas que a su vez son deudores prendarios, porque así se prevé la relación contractual, porque Okay. por ahí la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito te permite justamente decir en dónde se quedan los derechos económicos y los derechos corporativos de las acciones. Y entonces la realidad es que todos estos derechos se quedan en el deudor prendario hasta que el acreedor prendario, en caso de existir un evento de incumplimiento, quisiera quitárselos. Pero de nuevo aquí, pues si estás frente a un cobro común y corriente, pues de pronto puede ser buena idea ejecutarlos. Si estás frente a un escenario de concurso mercantil, ya con el litigante de concurso en la mesa pues, y estableciendo la estrategia de cobro y demandas, pues bueno, ya te la pensarás a lo mejor para ejecutar estas cosas. Pero es una visión un poco de los bancos de quiero tener todos los derechos, limitar los riesgos y en su momento, caso a caso, ir decidiendo cuáles son convenientes para los acreedores de ejecutar y cuáles, pues mejor los guardamos en un cajón y por ahora no los usamos, ¿no? Me queda claro. Bueno, fideicomiso de administración, fuente de pago y garantía. De aquí lo que yo me preocuparía era que no se fuera a celebrar este fideicomiso dentro del periodo de retroacción. Sí, claro. O que con motivo de la celebración del fideicomiso de administración, fuente de pago y garantía, el fideicomitente no haya quedado en incapacidad de pagar los demás créditos. O sea, que no sea una operación en perjuicio de otros acreedores. Eso sería lo único que tendría que estar cuidando. ¿Qué piensas? Mira, la verdad es que, y aquí te confieso, lo he estudiado, no lo traigo hoy de memoria, pero incluso dentro del periodo de retracción, si bien existen algunas presunciones y demás, no hasta donde recuerdo, y corrígeme si no es así, pero no porque caigas en ese periodo significa que tu acto jurídico es nulo. ¿Es cierto? Significa que tendrás que acreditar la validez del negocio para la empresa. Y la realidad es que lo tiene. Son bancos institucionales con autorizaciones para celebrar este tipo de operaciones, donde existe un crédito, donde existe una disposición, flujo de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, aún si tienes la mala suerte de que a los 270 o no me acuerdo Es correcto, cuántos días, 270. o sea, tú revisaste un balance que te convenció para soltar 500 o no sé cuántos millones de dólares y no resultó sano financieramente por 270 días, bueno, aún en ese caso, pues los bancos tendrán que, a ver, comparecerán y acreditarán que su operación es de buena fe y tiene que ser protegida. En el caso del fideicomiso, ahí estoy de acuerdo contigo. Suelen ser en este tipo de operaciones, como es una sociedad vehículo, que lo que te va a decir la empresa es yo no tengo más contratos más que el contrato del proyecto, el que tengo con Pemex, con la SCT, CFE, etcétera, y no hay más acreedores. Y más allá de los acreedores, hay una palabra para esto, pero llamémosle proveedores, con los que lidias en tu día a día, ¿no? Fuera de eso, la realidad es que el típico acreedor grandote eres tú. Algunas excepciones, por ejemplo, te pongo la del extinto nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que tenía contratos importantes para la elaboración de los nodos, que eran los fierros que conectaban la estructura, y del vidrio. Los nodos iban a ser, creo, alemanes, el vidrio iba a ser chino y otra parte española. Entonces ahí, bueno, pues sí hay acreedores importantes, además de los bancos, porque pues,
pues a ellos también les debes esto que les estás contratando, ¿no? De nuevo, habrá un argumento y tendrán que acreditar y defender si la operación fue para perjudicarlos o es una operación de buena fe, etcétera, etcétera. Digo, al final del día, las empresas que caen o que llegan al concurso mercantil, pues es por una mala administración, pero no significa que los acreedores de buena fe participaron dolosamente en atacar a los otros acreedores. Y te platico algo muy interesante, y es algo que yo he visto. No en etapa de quiebra, y no sé qué pasará si ese concurso llega a etapa de quiebra, pero yo sí he visto en la práctica que como medida precautoria y sin clasificar, o sea, sin etiquetar la validez o no o de las estructuras y de los acreedores, se ponen medidas preventivas en el fideicomiso. Porque lo sencillo sería, oye, pues la sociedad ya llegó a concurso mercantil, vámonos a ejecutar el proceso de ejecución del fideicomiso y se sobresee el concurso porque ya no hubo nada, ¿no? Entonces, el juez concursal, yo he visto que frena esas ejecuciones, de nuevo, sin necesidad de llegar a la etapa de quiebra, o no me ha tocado ver cómo se desenvolvería eso en la etapa de quiebra. Porque estos acreedores que tienen fideicomiso, pues a la vez son acreedores del deudor reales por las prendas. Mi criterio muy personal es que si decides tú tocar el fideicomiso, eso tendría que convertir a estos acreedores en acreedores especiales bajo la ley de concurso. Si bien no reales, sin duda tendrías que reconocerles que tienen un derecho preferente. Pero de nuevo, pues son luego estas acciones que los jueces de concurso pues tienen las facultades y en lo que entienden y tratando de lograr acuerdos, pues por lo pronto te van a frenar a ti tus ejecuciones. Si esto no llega en la etapa de conciliación a un convenio concursal, pues ya tendremos otra llamada donde platiquemos cuál fue el tratamiento que les dio el juez. Pero sin duda no. Estas estructuras yo creo que son bastante completas, bastante protectoras, pero no existe la panacea, ¿no? O sea, siempre va a haber argumentos, siempre va a haber un hilo de dónde jalar y de dónde los deudores traten de retrasar los pagos, de dónde los acreedores que no tienen una posición tan beneficiosa como los bancos, pues le hagan su luchita para recuperar y no tienen por qué no hacerlo, ¿verdad? Digo, todos quieren recuperar lo perdido. Pero bueno, dicho eso, sin duda siempre va a haber ahí asegúnes, ¿no? Bueno, prendas sin transmisión de posesión, que es otra solución. Ahí me preocupan dos temas. Uno, que sea un bien esencial para la empresa y que eso te impida o dilate la ejecución de tu garantía prendaria. Y dos, que probablemente los trabajadores, el sindicato, no te permita extraer el bien para el remate. Claro. Entonces eso me preocupa, esos dos aspectos. Sí. Y de nuevo, estarás como acreedor real en el concurso mercantil, porque la prenda sin transmisión sigue siendo una prenda reconocida como garantía real, pero pues eso no te va a limpiar de que vayas a remangarte las manos y entrarle a las mangas y entrarle a los trancazos, ¿no? Así es, así es. Y el pagaré, pues es una garantía extendida a terceros. Entonces, está bien, es mejor tener mayor número de deudores, desde luego. Siempre es bueno. Bueno, pues básicamente, como te darás cuenta, te asumí el papel de hacer las preguntas en la conferencia. Gracias por las respuestas. No, al contrario, yo por ahí tengo algunas también. Paso. Vamos a consultar a un abogado. No, de lo que ahorita decías, pero no sé, Bernardo, si queramos ver algunas de las preguntas de los asistentes. Yo te digo, tengo algunas aquí que ahorita podemos platicar. Tú guíanos. Miren, nos quedan 15 minutos de tiempo de la conferencia. Entonces, tenemos un par de preguntas por acá. ¿Qué les parece si les planteo un par y luego, Carlos, planteas una tú y nos regresamos y hasta que se nos acabe el tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, de acuerdo.
Perfecto. Y me voy en el orden en el que las recibimos. Pregunta José Luis Aranda, ¿cómo se puede blindar un crédito otorgado a una empresa de argucias de los deudores que simulan actos o contratos, juicios con créditos preferentes, emplazamientos a huelgas con sindicatos, entre otras argucias? No sé, doctor, si prefieras No, tomar. no, no hay cura, no hay cura para eso. Tú no puedes evitar. Hay una regla, la defensa de tu cliente es tan amplia como tu imaginación. Ciertamente hay procedimientos limpios y hay procedimientos sucios para defender al cliente. Tú no puedes evitar que un abogado con creatividad y pocos principios simule contratos, embargos. No lo puedes evitar. No hay vacuna que te deje a salvo de eso. Sí. Lo único que agregaría, y que también ya lo platicábamos en algún punto de este diálogo, es que precisamente para eso la ley prevé ciertos periodos de retracción y ciertas revisiones de partes relacionadas, etcétera, 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 que son mecanismos para la prevención de los acreedores de buena fe. Y por último, como dice el doctor Martínez, si bien no hay cura, pues te tocará a ti de alguna forma ir a acreditar las cosas que estés viendo de buena o mala fe y tu propia acción, ¿no? Pero efectivamente, pues así es esto. Sí. De acuerdo. Gracias. Aprovecha la pregunta porque refiere a los tribunales federales. Este dato es importante para los que no vivimos en la Ciudad de México. Hace pocos días, un mes para acá, creo, hay una reforma vía acuerdo del Consejo de la Judicatura y se establece que serán únicamente competentes para conocer de concursos mercantiles en cualquier parte de la República los tribunales de competencia económica de la Ciudad de México, que creo son 2 juzgados. Entonces, todos los concursos mercantiles que se inicien, vamos a tener que ir a la Ciudad de México, allá va a estar. Entonces, ¿qué experiencia que tengo con los tribunales? Son lentos y ahora va a ser más difícil para los que no viven en la Ciudad de México llevar a cabo estos procedimientos. De acuerdo. Interesante. Carlos, no sé si quieras tú plantear una de tus preguntas antes de que continuemos acá. Sabes que tiene algo que ver la pregunta que yo tenía, algunas ya las comentamos, otras no, y tiene algo que ver con la siguiente pregunta. Entonces, si quieres, formúlala y ahí nos vamos metiendo. De acuerdo. Te refieres a la de los acreedores garantizados, ¿no? Sí, correcto. Sí. Dice, los acreedores garantizados no se subordinan aunque sean partes relacionadas. Adicionalmente, una excepción de la subordinación por ser parte relacionada es para la controladora, o sea, solo aplica para las hijas o hermanas, no a la mamá. Sí, Mira, sí, adelante, Carlos. no, digo, y tiene mucho que ver también con la ley de concursos mercantiles y ahorita hablas de la subordinación entre partes relacionadas, que era de alguna manera lo que ya discutíamos. Lo que es cierto contractualmente en la parte de estructuración es que a veces, y este era el tema que yo quería plantear, hay subordinaciones incluso contractuales. Es común cuando tú tienes un crédito senior o denominado senior, porque en el argot financiero, un crédito senior no necesariamente significa un crédito con garantía real en términos de la ley de concursos mercantiles. Cuando tú tienes un crédito senior, puedes tener algunas estructuras donde contrates lo que se conoce como un crédito IVA, un crédito mezanín o una serie de otras opciones que contractualmente decides subordinar a la deuda principal o a la deuda senior. ¿Qué es lo que pasa? Que estas subordinaciones no suelen, a mí me ha tocado estar de los dos lados y yo te digo, bueno, yo estoy dispuesto a subordinarme a ti, crédito senior, pero por ningún término, por ninguna manera, voy a subordinarme en términos de la ley de concursos mercantiles, porque eso implicaría ser subordinado a los acreedores comunes. Cuando incluso tienes en este tipo de estructuras de créditos mezanín, de segundo piso o IVAs, garantías reales como las prendas o las prendas sin transmisión o difícilmente alguna hipoteca, pero bueno, esos son, o sea, tipos de subordinaciones que puedes ver en el mercado que yo creo que sería, en caso de una cobranza ordinaria, un acreedor subordinado contractualmente a una deuda senior, pues yo creo que sería un juicio relativamente sencillo, porque pues ya
en el momento en el que el subordinado quiera cobrar antes que el senior, pues podrá el senior oponer ahí alguna tercería, alguna excepción o alguna acción que le permita proteger sus derechos. En el momento en el que esto llega a concurso mercantil, pues ya es un tema mucho más complicado porque ese subordinado contractual no es subordinado en temas de la ley de concursos mercantiles. Eso de reflexión y para conocer los comentarios del doctor Martínez Arrieta. Y a la pregunta que dice, yo lo que entiendo, y hay un caso muy interesante que es el caso Vitro, es que por más que sean partes relacionadas y por más que tú le quieras meter a estrategias ahí para llamarte acreedor garantizado, privilegiado, etcétera, 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 la ley sí protege esas simulaciones, porque sería muy fácil tener deuda intercompany de tu controlador y a través de la cual tú quieras llegar a mayoritear en el convenio concursal. Y esto, pues también en el pasado ya ha existido. Y bueno, dejo que los planteamientos los tome el doctor Martínez. A ver, la pregunta es de Andrés de la Fuente, ¿verdad? Sí. Ok, no estoy seguro si es una afirmación o es una pregunta. Si es afirmación, no estoy seguro que sea correcta. Si es pregunta, déjame decirte lo que yo pienso. Los acreedores subordinados son aquellos que mantienen cierto tipo de relación con la concursada. Son aquellos que de alguna forma pueden determinar la administración de la concursada. Y si ese es el criterio del que parto, la controladora necesariamente es un crédito subordinado el que tenga contra sus controladas. De acuerdo. Bueno, eso es lo que pienso. Después nos aclarará Andrés. De acuerdo. Continuemos, pues, si les parece. Esta pregunta es de Ociel López y de entrada comenta, excelente ponencia. La pregunta es, hay un criterio que establece que derivado de la declaración de concurso mercantil, el fideicomiso de administración, garantía y fuente de pago debe resolverse y restituir los bienes a la masa concursal. Alguno de los ponentes podrá compartirnos su postura y cita el rubro de la tesis, y lo voy a leer rápidamente. Dice: fideicomiso o cesión de derechos. En caso de concurso mercantil, las remuneraciones futuras derivadas de un contrato privado de tracto sucesivo a fin de garantizar o pagar una obligación no podrán continuar vigentes, dado que la administración y aplicación de los activos futuros estarán reguladas por normas de orden público que rigen para el cedente o fideicomitente. Virgen Santa. Confieso que no conocía el criterio, ¿sí? Yo coincido en esencia con el criterio. Me refiero a esto. Si el fideicomiso es un instrumento mediante el cual le das una ventaja indebida a uno de tus acreedores en perjuicio de los demás, creo que este criterio es el aplicable. Pero tendríamos que probar los extremos de que el fideicomiso se constituye en perjuicio de los demás. Entonces, aquí me parece que el criterio es correcto. Sí. Yo digo, agregando aquí a lo que dicen, la verdad es que a mí sí se me retuerce el hígado a leer esto. Y lo primero que les voy a decir es, pues bendito sea Dios que es una tesis aislada Sí. y no jurisprudencia. Dicho eso, yo creo que hay muchos, entiendo la posición del juez concursal cuando tratando de preservar la empresa y tratando de asegurar el mayor repago a todos los acreedores, trata de llegar al fideicomiso. Me parece bastante natural y bastante lógico. Existe una reforma, que no me acuerdo de qué año es, pero ya es hoy ley vigente, la ley de concursos mercantiles, que te dice, no es parte de la masa concursal lo aportado en un fideicomiso. Y entonces, lo que yo les diría, lo que yo le contestaría a este juez es, ¿para qué creamos una estructura de enajenación? Porque lo que tú aportas a un fideicomiso es una enajenación. Oye, que si es transparente, irreversible y tiene impactos fiscales o no, serán otros temas, pero los activos fueron enajenados a una tercera persona. ¿Para qué creamos la posibilidad de crear estas estructuras donde transfieras activos, donde coloques todo, donde la ley de concurso mercantil, bueno, primero la ley general de títulos y operaciones de crédito te reconozca que actúan a través de una personalidad jurídica distinta del deudor principal, donde además la ley concursal te dice que es ajeno a la masa
lo aportado al fideicomiso para que tú quieras llegar a anular todo de un plumazo y dejar en la indefensión jurídica de los acreditantes que otorgaron un crédito en base a derecho. Porque hoy la ley aplicable, pues es que la masa, el patrimonio del fideicomiso no es masa concursal. Entonces, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo cuando Sergio dice, oye, si hay fraude, si un acreedor se privilegió o se benefició indebidamente frente a los demás acreedores, pues yo lo que te diría es, pero ni hablemos del fideicomiso, o sea, eso va a ser el principio general de derecho, o sea, no tendríamos, por supuesto que el derecho tendría que restituir a los afectados de acciones y de beneficios indebidos o excesivos o dolosos para perjudicar a acreedores terceros. Ya lo decía alguien más en su pregunta de, oye, ¿y si te emplazan a huelga para prevenir que, bueno, todo eso ya existirán recursos que perseguir y sin duda eso tendría que protegerse y cuidarse? Pero de eso a decir que entonces el juez concursal va a llegar y va a agarrar el patrimonio, pues es que entonces tendrían que reformar la ley para permitir, sí, el juez de la concursal tiene facultades extensas para tomar decisiones y medidas precautorias, incluso fuera de la empresa o fuera de la sociedad concursada, en beneficio de los acreedores en general. Y en este sentido, y en el caso que yo les platicaba del fideicomiso que conozco que está en concurso mercantil y que no pusieron medidas precautorias y suspensiones para la ejecución del fideicomiso, hasta aquí lo puedo entender y me parece que de alguna manera puede ser conforme a derecho. Si estás de acuerdo o no, si hay acciones en su contra o no, muy discutible, pero bueno, hay un sustento y un fundamento legal. Hasta la conciliación. Si de aquí en la quiebra tú quieres agarrar todo el fideicomiso y repartirlo por acá, yo creo que no están los fundamentos legales necesarios para llegar a esa conclusión. Y dicho todo eso y para concluir, la verdad es que yo tampoco conocía esta tesis, la voy a revisar y revisaré los fundamentos que da para llegar a estas conclusiones. Pero así de bote pronto, pues esos son mis comentarios. De acuerdo. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Me dejas contestar la última, la de Andrés, la que sigue de Andrés? Claro que sí, doctor. La Adelante. síntesis de la pregunta es cómo se combate una medida cautelar dentro del concurso. Esa es la síntesis de la pregunta. Mira, la medida cautelar te la van a dictar cuando te admitan a trámite tu solicitud de concurso. En ese momento no hay acreedores reconocidos. Por lo tanto, no puedes interponer recurso alguno. Te recomiendo que te vayas al amparo indirecto como tercero extraño que se vea afectado. Ya lo hice yo. Y me sobresale el amparo porque me dicen que no acredito mi interés jurídico en el amparo en virtud de que aún no estoy reconocido como acreedor. ¿Qué sucedió en este caso? Cuando dicta la sentencia de reconocimiento de crédito y se me tiene como acreedor, en ese momento no me puedo ir con recurso contra la medida cautelar, contra la sentencia donde se dictó la medida cautelar, porque no hay recurso. Entonces, no hay recurso para el acreedor que no solicitó el concurso. Entonces, lo que hacemos es irnos al amparo indirecto. Ahora sí, alegando que agravió tu patrimonio. Lo que te acabo de decir es lo que me ha sucedido. No estoy de acuerdo en que te hayan desechado el primer amparo que promoviste alegando que no tenías interés jurídico, pero así me sucedió. Gracias. Excelente, doctor. Pues miren, yo creo que podemos cerrar aquí para no quedarnos a medias con otras de las preguntas que tenemos. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por su ponencia. Creo que ha sido una excelente conferencia. Hemos ya recibido comentarios muy buenos y pues bueno, no me queda más que agradecerles por estar aquí. Igual a nuestros asistentes, muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, los esperamos en el próximo ciclo de conferencias que tendrá inicio en el mes de agosto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.